Buenos días a todos y a todas, buenas tardes, no sé cuándo finalmente acabaréis viendo este vídeo. La verdad es que es un placer para mí estar compartiendo, aunque sea de manera virtual, esta sesión del Ateneo Republicano de Tudela. La verdad es que ojalá dentro de no demasiado tiempo podamos retomar los encuentros en persona, porque ya se va echando de menos el poder tocarnos, el poder vernos y el poder volver a abrazarnos. Quería hoy aprovechar este vídeo, que espero que no se me haga muy largo, porque sé que es un poco más pesada de seguir la sesión si es en vídeo. Quería comentaros brevemente qué es la Agenda 2030 y también cómo la entendemos desde Unidas Podemos para asegurar que esa Agenda 2030 sea verdaderamente transformadora y contribuya de alguna manera a conseguir los objetivos de un país más justo y más solidario y más sostenible, que es por lo que estamos trabajando todos y todas. La Agenda 2030 es seguramente el acuerdo internacional más importante que se ha firmado jamás, y lo es por dos motivos. Por un lado, porque 193 países la ratificaron, es decir, es el acuerdo internacional que al que más países se han sumado, y además es cualitativamente el acuerdo más ambicioso que se ha alcanzado, porque hasta ahora teníamos otro tipo de acuerdos que eran más sectoriales, o también vimos los objetivos de desarrollo del milenio que iban destinados única y exclusivamente a los países del sur. Este acuerdo implica también retos que los países del norte, entre comillas, se autoimponen a sí mismos, se imponen a sí mismos deberes que tenemos que cumplir también para ayudar a construir ese planeta o ese mundo más justo y más sostenible. Esto es especialmente relevante porque hasta ahora los objetivos del desarrollo del milenio, como decía, eran solo tareas que, entre comillas, también ponían los países del norte a los países del sur. Ese paradigma queda atrás con la Agenda 2030 y tenemos un nuevo momento en el que todos y todas tenemos que trabajar juntos para alcanzar y abordar los grandes retos de nuestro tiempo. Desde mi punto de vista, este año, en el que hemos vivido, como bien sabéis, la crisis sanitaria, social y económica más grave desde la Segunda Guerra Mundial en nuestro país, creo que estas lecciones que ponía encima de la mesa la Agenda 2030 han sido mucho más generalizadas, mucha más gente ha sido consciente de que esto es así, de que solo vamos a poder abordar los grandes problemas, los grandes retos que tenemos por delante si lo hacemos conjuntamente, o como dice el secretario general de Naciones Unidas, solo vamos a estar a salvo si todos estamos a salvo. Es decir, no se puede enfrentar una pandemia como la que estamos viendo si no colaboramos todos y todas, si no somos responsables, si no nos ponemos las mascarillas, o si, por ejemplo, no financiamos con dinero público el poder invertir en una vacuna y que después se fabrique, ¿no? Creo que esta crisis ha puesto sobre la mesa las costuras del sistema, cómo el sistema que habíamos construido, las políticas que se habían aplicado en las últimas décadas han sido en muchos casos erróneas y se han generado una serie de consensos en nuestro país que están muy alineados con la Agenda 2030. Y yo creo que por eso podemos usar la Agenda 2030 como hoja de ruta transformadora que ayude a sumarse a más gente a reivindicaciones que desde la izquierda o desde posiciones progresistas hacía mucho tiempo que teníamos claro que deben ser así, ¿no? Con lo cual yo creo que la Agenda 2030 nos puede ayudar a que esas ideas le lleguen a más gente. Creo que esto es importante. Esos consensos que se han generado a lo largo de este año, que tienen que ver con que los servicios públicos tienen que estar reforzados, tienen que ser respaldados por financiación pública de calidad, con empleos que sean decentes. Necesitamos un sistema sanitario que sea resiliente, ¿no?, ante situaciones de emergencia como la que hemos vivido este año, pero también necesitamos un sistema educativo público de calidad que no deje a nadie atrás, que no ocurra que cuando los niños y las niñas tienen que estudiar, por ejemplo, desde casa, como este año, haya muchos niños que no tengan acceso a un dispositivo o a una conexión a Internet. Pero también necesitamos sistemas de atención a las personas en situación de dependencia que estén debidamente financiados. El drama de las residencias creo que ha sido lo más evidente de esta pandemia, de cómo se paga el haber dejado en la estacada, de alguna manera, a las personas mayores, con privatizaciones, con infrafinanciación de las residencias. Todo eso tiene que cambiar, pero también se ha hecho muy evidente en esta pandemia que los cuidados tienen que ser objeto de política pública, que es fundamental que tengamos un sistema estatal de cuidados coordinado con las comunidades autónomas, coordinados con el nivel municipal, que hagan que los cuidados estén repartidos no solo dentro de las familias,
entre los hombres y las mujeres, sino también haya una corresponsabilidad pública en esos cuidados. Y debemos apostar, por ejemplo, con los fondos de reconstrucción, por construir un sistema de atención a la dependencia que sea digno, por un sistema de atención a domicilio de las personas mayores, que creo que sería muy bien visto por las personas mayores, porque muchas de ellas no quieren ir a una residencia, sino que quieren que se les atienda adecuadamente en su domicilio, como ocurre en otros países de la Unión Europea, sobre todo en países del norte. Creo que todas esas reflexiones que nos han dejado estos meses de pandemia tienen que ayudarnos o tienen que hacernos empujar en un sentido progresista, y creo que tenemos una buena oportunidad porque cada vez más gente pues está siendo consciente de la importancia de los cuidados, de la importancia de lo público, de qué es lo público, lo que nos protege cuando las cosas se ponen difíciles, que muchas veces lo privado se pone de perfil y en realidad es lo público quien siempre da la cara. Yo creo que estas reflexiones son mayoritarias ahora más que nunca en nuestra sociedad y tenemos que empujar desde la sociedad civil, desde lo institucional, desde nuestras distintas organizaciones políticas, para que estos consensos, que son mayoritarios ya en la sociedad, se transformen en políticas públicas. Eso es lo que humildemente estamos tratando de hacer desde el Gobierno de nuestro país. Somos conscientes de la correlación de fuerzas que tenemos. Ojalá tuviéramos más diputados y diputadas para poder hacer más cosas, ojalá tuviéramos más ministerios con más competencias para poder hacer más cosas, pero creo que humildemente, desde la correlación de fuerzas que tenemos, hemos podido imponer o hemos podido conseguir o alcanzar, ganar algunas de las batallas que hemos dado a lo largo de este año. Tenemos en marcha una ley de solo sí es sí, que hace unos pocos años el feminismo se planteaba con una década vista. Hemos impulsado la posibilidad de tener un ingreso mínimo vital que, con sus limitaciones, porque evidentemente no lo gestionamos nosotros, se ha convertido y se va a convertir en un derecho social que va a ser muy difícil de revertir después. También hemos construido ese escudo social para prohibir la mayoría de los desahucios, para prohibir los cortes de suministros en pandemia, para poner en marcha esos ERTEs que significan, por la vía de los hechos, la nacionalización de miles de salarios en nuestro país y que han permitido mantener a flote miles de empleos, miles de empresas que, por ejemplo, en la crisis de 2008, ya sabemos cómo lo gestionó el Partido Popular y cómo lo gestionó también el Partido Socialista en su momento, dejaron a la gente a la intemperie y, por ejemplo, el Partido Popular no utilizó prácticamente el mecanismo de los ERTE que impulsó Yolanda Díaz, yo creo que con mucha visión estratégica. Desde el minuto uno el Ministerio de Trabajo tenía claro que los ERTEs había que ponerlos en marcha y había que ponerlos en marcha muy rápido, y eso evitó la destrucción de miles de empleos durante el primer confinamiento. Con lo cual, yo creo que en la medida de nuestras posibilidades, con las contradicciones, con las dificultades, hemos conseguido avanzar creo que por primera vez en una década hemos dejado atrás la década perdida del Partido Popular y hemos empezado a hacer cosas, hemos empezado a demostrar que se puede hacer política, que la política puede mejorar la vida de la gente y que podemos avanzar mucho más rápido de lo que algunos decían, ¿no? Diciendo siempre que no se puede o que esto es muy difícil o que se tarda mucho hacerlo a nivel institucional. Y por último, no quería dejar de abordar una de las cuestiones fundamentales que se ha puesto de manifiesto en los medios, ¿no? en las últimas semanas. Se acusa a Unidas Podemos de deslealtad con el Gobierno o con el Partido Socialista, con nuestro socio de Gobierno, por hacer explícitos algunos de los debates que se están produciendo en el seno de este Gobierno. Yo quiero defender, y creo que es muy importante que cada uno de vosotros y vosotras nos ayudéis a explicar esto, porque es muy importante, que siempre en un gobierno ha habido debates. Esto lo explicaba muy bien el expresidente Zapatero, que creo que no es de Podemos, ni se le espera, y lo explicaba muy bien. Siempre ha habido debates en el seno de un gobierno normal, de partido único, pero también en los gobiernos de coalición, ahora más que nunca, hay debates como los ha habido siempre. Esos debates hay que normalizarlos. Hasta ahora estaban ocultos, encerrados en oficinas, en despachos, y nadie se enteraba de ellos, a pesar de que creo que si la ciudadanía hubiera sabido muchos de los debates que se estaban produciendo, seguramente le hubiera gustado poder decir algo. Como cuando se reformó el artículo 135 de la Constitución, momento en el que creo que mucha gente de nuestro país habría querido poder opinar incluso a través de un referéndum, para oponerse a esta reforma que hizo que el pago de la deuda estuviera por encima de la protección de los servicios públicos que en esta crisis se ha demostrado que eran más imprescindibles que nunca. Así que creo que es bueno que
expliquemos a la gente, porque es importante explicarlo, que ahora tenemos un gobierno de coalición, que tenemos un gobierno de coalición vivo en el que hay debates y que es normal que dos fuerzas políticas que tienen programas diferentes, que tienen trayectorias diferentes y que se presentan a las elecciones como proyectos diferentes, tengan debates y que esos debates es bueno que la ciudadanía los conozca para poder opinar y para poder dirigir también el discurso político y la acción política en el sentido en el que de protección de las mayorías sociales. Creo que eso es fundamental y creo que hay que explicarlo. Porque creo que además es a través de los debates y es a través del conflicto y de la lucha y del trabajo cotidiano, tanto en las instituciones como a través de la sociedad civil, como a través de nuestras organizaciones políticas, como vamos a ser capaces de empujar la transformación social. Esto el sindicalismo lo sabe perfectamente. Los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras siempre se han conseguido peleando, con huelgas, con otros mecanismos de lucha de la clase trabajadora, para poder tener los derechos laborales que hoy disfrutamos en mayor o menor medida. De la misma manera, solo vamos a poder tener, por ejemplo, una ley de vivienda ambiciosa si hay movilización, si la gente desde la sociedad civil, como la plataforma Afectados por la Hipoteca, los sindicatos de inquilinas, se movilizan y exigen una ley de vivienda que sea ambiciosa y que de una vez por todas acabe con la vivienda como objeto de especulación, que es lo que ha sido en los últimos años en España. Así que os animo, compañeros y compañeras, a que os movilicéis, a que le expliquéis a la gente que pelear sirve, que gobernar sirve y que todo lo que estamos haciendo es para empujar la transformación social, algunos desde la sociedad civil, otros desde nuestras organizaciones, otros desde el gobierno, pero todos de la mano y trabajando para que el día de mañana podamos decirles a nuestros hijos y a nuestras hijas que trabajamos para dejarles un país mejor y que humildemente pues lo conseguimos. Muchas gracias.